de bases de datos relacionales. Buen día, nosotros somos el grupo de base de datos relacionales. Estamos integrados por Yomar Silva, John Freddy Rascos, John Freddy Alcázar, Johnny Alberto Hernández y Jenny Rivas. Los temas a seguir son la próxima diapositiva, por favor. Vamos a hacer introducción en lo que son las bases de datos. Seguimos con los tipos de bases de datos, luego los gestores de bases de datos. Vamos a hablar también de los modelos relacionales, el lenguaje de consulta estructurada en SQL, la teoría de conjuntos y por último la importancia de la base de datos. Bueno, ¿qué son las bases de datos? En resumen, las bases de datos son un sistema de almacenamiento de información. Generalmente esto se hace de manera electrónica. Esas bases de datos se presentan en sistemas de aplicación para almacenar y tener a la mano de manera práctica información importante. Las principales bases de datos que conocemos son las orientadas a objetos, o sea, se hace para almacenar bases de datos con relación a objetos. También tenemos los almacenes de datos, que son centrales warehouse. Estas centrales warehouse sirven para consulta y análisis rápido. También están las bases de datos distribuidas, que se hacen en varios ordenadores, en un solo punto físico y pueden interactuar en diferentes redes. También encontramos las bases de datos orientadas a grafos, que se relacionan entidades con las bases de datos y entre entidades. También están las OLPT, que realizan transacciones numerosas. Los gestores de base de datos. Tenemos el gestor de base de datos DBMS, que es una interfaz que trabaja con los programas y interactúa los programas y las bases de datos con el usuario final. Un momento. Ya el modelo relacional. En los primeros años las bases de datos se hacían, ya tenía su propio sistema de base de datos y era como muy específica la manera de archivar estos datos, y a la hora de acceder a él era prácticamente, era como una travesía porque era específicamente como se había programado, entonces no era como muy común que pudiese accederse a él. En la década de los años 1970, IBM implementó el sistema de base de datos relacionales que permitió estandarizar la manera de archivar datos en un programa, o sea, para hacer bases de datos. Esto tuvo una colaboración de Oracle, y entre los primeros programas que manejaron esto fueron MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, FileMaker Pro y Oracle Data Database. Pues en sí la base de datos relacionales, que ya dije anteriormente, generó un sistema como universal, una manera como más global de archivar y mantener, más que todo de preservar y poder manipular la información de manera electrónica. Este sistema se basa en un sistema de filas o tuplas y las columnas o campos. Se maneja los atributos, que son la manera más eficiente de preservar esta información y acceder a ella. Para poder generar para que este programa funcione, para que este sistema funcione de manera óptima, se tiene que tener en cuenta que los atributos se representan solamente de una sola característica. Yo no puedo guardar o preservar una información o introducir una información
dentro de un campo con varios atributos, porque pues no funcionaría. También se puede decir que las filas no se pueden duplicar. Esto quiere decir que tienen que ser distintas una de la otra. El orden de las filas es irrelevante. Las tablas serían planas, es decir, que al cruzarse filas y columnas, no puede haber un valor que se repita. Esta relación entre las tuplas y los campos tiene que ser bidimensional. Y la relación es unívoca, o sea, cada tupla con su campo. También podemos hablar que se maneja con una clave privada. Esta clave privada permite acceder a un campo general que acceda a unos campos que lo relacionen. Ya a continuación, o sea, tenemos una especie de ejemplo de cómo se maneja el sistema de base de datos relacionales. Ahí vemos que están los atributos. Está el registro de las tuplas y de esta manera se puede organizar más ampliamente, se puede acceder a la información, se puede modificar, se puede generar una mejor aplicación dentro de las instituciones educativas y todo tipo de gran empresa o pequeña o gran empresa que maneje un sistema de base de datos y que requiera de acceso rápido a la información por este método. Es como, por ejemplo, cuando una empresa que transporte o que maneje la comercialización y el transporte de sus productos. O sea, se accede con un número único, la clave privada viene siendo o el ID del cliente o el número de documento, y referente a este número de documento tenemos la información como nombre, como dirección, como sistema de pago y el producto que decide. Así se puede hacer de manera más eficiente el envío del producto y que el cliente tenga a tiempo y de manera eficaz su pedido, y la relación cliente-empresa se mantiene de una manera estable y equilibrada. Y pues, en resumen, síntesis, eso es nuestro tema. Pero entonces me faltó un poquito lo de la teoría de conjuntos, qué pena. Para realizar esta relación que permite la base de datos relacionales, se usa más que todo la relación intersección o unión de conjuntos, porque pues se entrelazan los lazos de los datos para poder acceder a la información más rápida de cada campo. Es específica y tiene un grupo de características que reúne dentro del dato. Y pues sí, pues esa es nuestra exposición. Ok, bueno. Listo. Adicional, voy a detallar un poquito sobre el lenguaje SQL, que es una manera estándar de poder hacer consultas a la base de datos. Vamos, que sería como la forma de seleccionar o de manipular la información que yo tengo almacenada. Hay varias, digamos, variantes de SQL, pero en sí, en esencia, se maneja la más común, que es SQL, y nos permite, mediante esto, mediante las consultas que se ven en la parte inferior del diagrama, detallar cómo se haría una selección de la información que yo tengo. Vamos, que va a ser de manera abstracta. La parte de intersección se representaría con los joins. Digamos que hay una forma como dependiendo de cuántas tablas yo esté manejando, seleccionar, digamos, la información de la tabla 1 solamente o de la tabla B o la 2. Y en esta parte podemos ver la parte que sería la parte de la unión, relacionándolo pues
con la teoría de conjuntos, donde se agruparían todos los elementos que tengamos en ambas tablas. Bien. ¿Alguna otra? Adicional a eso, permítame también informar sobre algo importante en el tema de las transacciones. Cuando yo estoy manejando un sistema de BMS para manejar pues, la base de datos, se realizan unas transacciones, por ejemplo, el de la consulta, o ya sea mediante ya la implementación del programa, que sería el formulario, utilizar, digamos, ciertas propiedades que serían como las reglas para que se registre bien la información y no haya alteración. Son 4, se podría resumir en estas siglas, que sería ASI: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Vamos, está relacionado principalmente a que por ejemplo, la atomicidad, todos los elementos de una transacción se deben de comprometer para poder realizar la operación. Vamos que si tengo una base de datos distribuida y el archivo está en diferentes equipos y solamente uno está disponible, entonces esa transacción no se va a realizar completamente porque falta parte de la base de datos. La consistencia significa que a pesar de que esa transacción haya sido fallada, se guarda un registro de por qué falló y para saber en qué estado y por qué el estado de esa transacción. Aislamiento se refiere a que hasta que no se haya completado la transacción, no se realiza otro procedimiento, no se realiza la otra transacción, sino que se crea una especie de pila o cola, dependiendo pues de la capacidad de la base de datos. Y continuamos por último con la durabilidad, es que una vez se haya completado, esa transacción debe ser permanente, o sea, que se confirme que se realice la modificación o el estado de la tupla. Y por último, Jenny nos habla sobre la importancia. Pues sí, ¿por qué son importantes las bases de datos relacionales? La verdad son demasiado importantes en el mundo moderno, ya que permiten guardar un gran número de datos dentro de, obviamente, una base y acceder a ellos fácilmente, poder modificarlos, estructurarlos, poder generar actualizaciones, y esto permite que la información, o sea, más que esté fluyendo, que sea modificada y que permita una accesibilidad pronta y efectiva y genere que los procesos que son alternos a ello, es decir, los procesos comerciales, los procesos educativos, los procesos de la vida laboral cotidiana moderna, sean más eficaces. Ellas son como una especie de herramienta básica para la vida moderna, para la eficiencia de la vida moderna. Y pues de su buen uso depende el equilibrio dentro de todos los sistemas que se manejen en la sociedad moderna. Bueno, muy bien, muchachos. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, bien puedan. Yo, digamos, tratando de resumir qué es lo que tenemos que aprender en este curso es concepto matemático de relación se implementa en los computadores con un concepto que llaman tablas. Y una tabla no es más que una matriz con filas y columnas. Y digamos que en las columnas son los dominios y las filas son los posibles valores que hacen parte de esa relación. Luego, es un concepto matemático que se usa para modelar
casi todos los datos del mundo. Uno. Dos, a esas tablas o a esos datos hay que manipularlos. Entonces, para manipularlos, le crearon un lenguaje para manipularlos. Es el que llama el SQL, que es un lenguaje para manipularlos, y ese lenguaje más las tablas es lo que llaman el modelo relacional. ¿Por qué lo llaman el modelo relacional? Porque uno puede hacer, como mostró Johnny en sus circulitos, operaciones para coger relaciones y operarlas de diferentes maneras. Esa parte. Esa parte es el resumen de lo que es el modelo relacional. Todo lo que sirve para hacer operaciones de relaciones. Eso es SQL, operar relaciones y encontrar resultados. Entonces, ¿qué es un sistema manejador de bases de datos? Que hablaba Jenny, es un sistema que me permite almacenar relaciones y operarlas. Y como decía, era John, creo también, ese sistema entonces tiene que tener ciertas propiedades, esas que llaman atomicidad, no sé qué, porque uno tiene que garantizar que los datos están bien. Eso es básicamente. En esencia es eso, obviamente, construir un sistema manejador de bases de datos, hacer consultas bien y todo ese tipo de cosas, tiene toda una ciencia, tiene todo un saber, por eso hay un curso de bases de datos en la carrera, o de pronto a veces hay dos, hay electivos, porque las bases de datos, además, no son solamente, como dijeron ellos, no son solamente bases de datos relacionales, ahora hay bases de datos orientadas a objetos, no SQL, inclusive en el video de ellos, creo que ustedes lo ven, hablan de que hay unas bases de datos nuevas, no me acuerdo cómo llaman ustedes. Bueno, yo me vi el video y hay unas bases de datos nuevas. Entonces, Autónomos. bueno, alguna cosa así, exacto. Entonces, el concepto es muy importante, pero lo más importante es que lo que hay debajo de todo son relaciones. Bueno, eh, si quieren pasamos al quiz, muchachos. Está ahí en el chat, está la sala. B de Después, relacionales. yo, B de relacionales. Permíteme, comparto pantalla. Listo. Voy a lanzar el quiz primero. Listo, ya quedó lanzado. ¿Tienen premio también? el conocimiento, profe, es el mejor premio. ¿A quién contestó? ¿Quién contestó? Yo, Listo. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? John Belalcázar dijo el conocimiento. John Frey de Ascos. Ah, Riascos fue el que dijo el conocimiento mejor premio. Bueno, digamos que con esa respuesta no puedo pelear. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿en qué consisten las bases de datos relacionales? La han respondido 9 personas, pues esperemos a que puedan podría responder compartir. más. ¿No estoy compartiendo? No se está. No, Mm, dejaste de compartir, dejaste de compartir. Ahí sí se puede ver, ¿cierto? Cierto, Listo. cierto. Eh, ¿Esperamos a las 2 personas que faltan o muestro los No, dale, dale, resultados? dale. No, ve avanzando. O sea, no la lanzaste para que pudieran responder todas, sino de una en una, entonces toca rápido. Sí. Dale, dale. Bueno, entonces la respuesta correcta es la C. Eh, la respuesta D tiene, o sea, se empata con la C. La Sí, D no es la respuesta correcta porque aquí escribimos que son bases de datos que se encargan de relacionar la información con las personas.
Y Sí. pues las bases de datos no relacionan información con personas, sino que simplemente guardan la información. Ya la relación con lo que la base de datos, o sea, la relación entre esa información y lo que quiere decir, de esas cosas se encarga de interpretar las personas. Muy bien, dale, John, pasa a la segunda. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo se representan las relaciones de una base de datos relacional? Listo, ya superaste la mitad, apenas superas la mitad, hazle porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Listo, profe. Bueno, entonces la respuesta correcta es la C. La gran mayoría le acertó, que es tablas con columnas y filas. Pues en realidad las relaciones de una base de datos se encarga de relacionar los datos en forma de tuplas y luego de relacionar las tuplas para formar una tabla, y esa sería como se modela la relación. Esta es de verdadero o falso. El dominio de una base de datos es el conjunto de valores que puede asumir un determinado atributo o campo. Bueno, la respuesta correcta era verdadero. Siguiente pregunta. Esta también es de verdadero o falso. Una tupla es una relación entre un conjunto de datos ordenado con respecto a otras tuplas que se representa como una fila de una tabla. Bueno, aquí acertaron la mayoría, es falso, porque las tuplas no tienen orden respecto a otras tuplas. Como dijo mi compañera Jenny cuando estaba exponiendo, el orden de las filas en una base de datos no es irrelevante. Otra selección múltiple. ¿Cuál es la ventaja de la aplicación de la teoría de conjuntos y la teoría de las relaciones en las bases de datos relacionales? Bueno, la respuesta correcta también la ganó la mayoría, aunque la última opción también estaba consiguiendo algunos votos. La última opción no es la correcta porque, como también explicaron en la exposición, las bases de datos en el cruce fila-columna solo se puede hallar un valor, no se permiten eh, campos o datos que puedan adoptar varios tipos o sea, varios valores a la vez. ¿A qué hace referencia las siglas ACID? Lo explicó mi compañero John Freddy. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Esas son las 4 palabras a las que hace referencia las siglas ACID. Y por último, una pregunta de respuesta abierta para
poder conocer un poco lo que piensan los estudiantes. Dice, de un ejemplo de un servicio que preste o de un caso en el que la universidad haga uso de bases de datos relacionales. Ahí como para ver la comprensión del tema de las personas. El login del campus virtual relacionando usuario con contraseña. Podría ser un ejemplo. El sistema de registro académico bueno, el sistema de registro académico sí es otro ejemplo también el que se usan bases de datos. El restaurante de la universidad, pues como tal el restaurante no. Pero, por ejemplo, podríamos decir que la forma en la que se lleva la cuenta de los tiquetes electrónicos podría ser una forma, ya que uno puede comprar los tiquetes desde internet. Anotar las notas de los estudiantes en el registro académico también es otra forma en la que se usan las bases de datos. Bueno, bueno, Admisiones, John Freddy, muchas gracias. Hay admisiones que, hay también. que, hay que terminar. No sé si quieres terminar. Y listo. Bueno, ¿Ya? profe, finish. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar aquí.